La esmeralda de los siglos. La noche en que el trueno rasgó el cielo sobre la cordillera oriental, una tenue luz verde palpitó en lo más hondo de la tierra. Era la llamada de una esmeralda, nacida hace millones de años, que ansiaba contar la historia de la tierra que la abrazaba. Desde su lecho mineral, la piedra escuchaba tambores lejanos y voces que hablaban en lengua de oro, sal y maíz. La voz antigua de la Confederación Muisca. En la laguna de Guatavita, los sipas ungían sus cuerpos con polvo de oro antes de izar la balsa ceremonial. El agua, temblorosa como un espejo sin memoria, recibía ofrendas de esmeraldas que destellaban como estrellas verdes sumergidas. La piedra que nos habla, más pura que la luna llena, fue arrojada al fondo para honrar a Chie, la diosa del agua. Allí reposó largo tiempo, alimentándose de cantos y leyendas, hasta que la avaricia extranjera llegó con armaduras relucientes y cruces imponentes. En 1537, el capitán Gonzalo Jiménez de Quesada ascendió por el río Magdalena, guiado por la promesa de El Dorado. Quemaba bosques para abrir paso, levantaba estandartes, y tras él marchaban hombres que soñaban con reinos de oro y esmeralda. Cuando la balsa sagrada fue desenterrada, la piedra sintió la mano temblorosa de un soldado que la arrancó del lodo sacro. Aquel soldado, anónimo como cualquier hierro en la herrería de la ambición, guardó la gema en su peto. Las montañas retumbaron con el llanto de los sacerdotes indígenas, y el aire se impregnó del olor metálico de la conquista. Santa Fe de Bogotá nació entre plegarias y lumbres altivas. La esmeralda descansó en cofres de madera de cedro, escuchando rezos en latín y el crujir de cadenas que traían esclavos desde la costa. Vio al oidor que dictaba leyes para domar al nuevo reino de Granada y al fraile que traducía confesiones en lenguas que no comprendía. Pasaron calendarios enteros, virreyes y visitadores, plagas y alzamientos. Pero la piedra verde, silenciosa testigo, aguardaba el soplo de un cambio más fuerte que los vientos de agosto. Una tarde de 1767, en la Plaza Mayor, un cura criollo alzó la voz contra los estancos de aguardiente. La esmeralda vibró en el bolsillo del comerciante que escuchaba aquel sermón inflamado. Fue una nota apenas perceptible en el gran coro del descontento, mas sembró una brasa que ardería con fuerza inesperada. Décadas después, el 20 de julio de 1810, la brasa se volvió incendio. El florero de Llorente se rompió como un grito de barro, y los criollos, con rabia largamente contenida, exigieron cabildo abierto. Entre las paredes encaladas resonó la palabra independencia. En un balcón, la esmeralda asomó su fulgor cuando los patriotas juraron lealtad a una patria que aún no tenía nombre definitivo. Bolívar cruzó los Andes bajo tempestad y granizo. Fantasmas de conquistadores parecían burlarse desde las cumbres, pero el libertador se aferró a la certeza de que la libertad era más resplandeciente que cualquier tesoro. La piedra, ahora engastada en un anillo que adornaba la mano izquierda de un lancero llanero, oyó el estruendo de la batalla de Boyacá en 1819. Escuchó el entrechocar de sables, los cascos de los caballos y el eco del clarín victorioso. Cuando la pólvora se disipó y el puente quedó sembrado de uniformes rotos, el lancero alzó el anillo hacia el sol naciente. Bogotá recibió al ejército libertador con arcos de flores y lágrimas de júbilo. Pero la gloria es frágil como un estandarte bajo la lluvia. Tras la disolución de la Gran Colombia, los presidentes se sucedieron como sombras, y la esmeralda cayó en manos de un cafetero que vio el porvenir en los verdes sembradíos del Quindío. A fines del siglo XIX, el aroma a grano tostado impregnaba los pueblos andinos. Ferrocarriles chirriaban sobre puentes de hierro, y nuevos inmigrantes, alemanes, antioqueños, judíos, apostaban por la bonanza. El cafetero prendía su lámpara cada madrugada, acariciaba la gema y susurraba: la tierra nos dará sustento si la cuidamos. Pero la paz es un cristal delicado. El país, herido por viejos rencores, se deslizó hacia la guerra de los 1000 días. El granizo de plomo volvió a golpear tejados, y la esmeralda se manchó con la sangre de un capitán liberal caído en Palo Negro. El siglo XX amaneció con promesas de modernidad. Aviones de hélice cortaban el cielo sobre Medellín, y la radio llevaba bambucos a rincones donde antes solo cantaban los arrieros. La piedra viajó a Barranquilla, cosida en el forro de un vestido de carnaval. En 1928, una joven costeña bailaba porro,
mientras leía titulares sobre una masacre en las bananeras del Magdalena. Sus pies descalzos seguían el tambor, pero sus ojos se llenaban de la tristeza de los jornaleros. Pronto, la danza se volvió lamento colectivo. El eco de los disparos creció como sombra enorme sobre campos de plátano y palma. La violencia de los años 50 fue un huracán que arrancó aldeas enteras de sus cimientos. Entre machetes y fusiles, la Esmeralda pasó de mano en mano, convertida en rescate, dote o amuleto. Un niño desplazado la escondió en una caracola, convencido de que su brillo ahuyentaba el miedo. Caminó días y noches hacia un caserío en la llanura, donde los refugiados contaban historias para no olvidar sus nombres. Bajo un cielo tupido de estrellas, la gema reflejaba las llamas de hogueras improvisadas y la esperanza vacilante de regresar alguna vez a un hogar sin fantasmas. En los 60, mientras la piedra rodaba en una mesa de póker en Cali, un grupo de jóvenes intelectuales debatía sobre la violencia estructural, la reforma agraria y la ilusión de un futuro mejor. Leían a Gaitán con devoción tardía y a Camilo Torres con fervor militante. La guerra cambió de máscara. Primero guerrilla, luego narcotráfico. En Medellín, la Esmeralda tintineaba en las copas durante fiestas cubiertas de polvo blanco y música estridente. Exploradores ingleses la miraban con deseo. Pero el capo que la exhibía sabía que el verdadero poder no cabía en una piedra, sino en el miedo ajeno. En 1985, el Nevado del Ruiz estalló con furia ancestral. Lodo ardiente arrasó Armero. Un rescatista encontró la gemela perdida de nuestra Esmeralda, medio enterrada junto a un cuaderno escolar. «Que esta luz nos guíe», murmuró, mientras los sobrevivientes buscaban nombres en listas empapadas. El país entero contuvo el aliento, y la piedra sintió un temblor que no era geológico. Era la solidaridad que unía a un pueblo acosado por tragedias. 1991 trajo una constitución escrita con tinta de pluralidad. La Esmeralda, engastada ahora en el broche de una joven constituyente indígena, escuchó el juramento de proteger la vida, la diversidad étnica y los derechos humanos. La esperanza se alzó como el cóndor andino, pero la guerra seguía en las selvas. Los acuerdos de paz del Caguán se esfumarían entre incumplimientos y recriminaciones, y la violencia continuó devorando veredas y montañas, oscureciendo el fulgor de la piedra. En 2016, tras largas noches de negociación en La Habana, se firmó otro acuerdo. Hubo plebiscito, marchas, velas y heridas abiertas en la Plaza de Bolívar. La Esmeralda descansaba en la vitrina de un museo en Bogotá, donde los visitantes susurraban ante su brillo. Que nunca más las armas ahoguen el canto de esta tierra. Afuera, grafitis de mariposas amarillas y rostros de líderes sociales pintaban los muros, recordando que la paz es un camino y no un destino. Hoy, cuando el sol se posa sobre los palmerales de La Guajira y las nieblas del macizo colombiano, la piedra sigue viva, pulsando historias. Ha visto reyes y libertadores, poetas y cafetales, ciudades que brotan como hongos de concreto. Ha presenciado la música que nace de la selva y se convierte en cumbia, vallenato y currulao. Ha sentido la caricia del viento en los páramos y el rugir del Pacífico contra los acantilados del Chocó. En sus destellos, cabe el rostro de una nación que, pese a las cicatrices, no deja de soñar con un mañana más luminoso que cualquier tesoro. Dicen que quien observa detenidamente el corazón de una esmeralda puede ver el reflejo de su propia alma. Si así fuera, al mirar esta piedra se percibiría un caleidoscopio de rostros mestizos, sonidos de tambores y flautas, el olor del café recién molido y el sabor a guayaba fresca. Colombia late allí dentro, con la terquedad de la selva que renace tras el incendio y la ternura de un río que siempre encuentra la manera de seguir su curso. Cuando la noche se cierra sobre los Andes y el cielo bogotano se llena de chispas eléctricas, la Esmeralda brilla en la penumbra como un faro. Y mientras su luz atraviesa el vidrio del museo y se derrama sobre la plaza adoquinada, uno comprende que esta piedra no es un simple mineral. Es la memoria viva de un pueblo que se niega a ser derrotado, que canta sobre sus heridas y baila entre sus ruinas, que atesora cada amanecer como una oportunidad de escribir otro capítulo, más digno, más justo, en la interminable crónica de los siglos. Porque mientras exista una chispa de esperanza verde latiendo en el corazón de Colombia,
La historia, como la esmeralda, seguirá brillando.